El 2024 se perfilaba como el año de la recuperación para Rusia, al menos según las previsiones. Pero, ¿recuperación para quién? El presidente Vladimir Putin ha mantenido un impulso inalcanzable para expandir su ejército, con 13 millones de soldados activos y otros 2 millones en reserva. Su intención era mostrar fuerza, pero ¿a qué costo? Internamente, Rusia está a punto de pagar este despliegue con un alto precio en vidas. Mientras tanto, en Ucrania, Zelensky ha mantenido en secreto los detalles de su estrategia para la segunda mitad de 2024, dando solo pistas crípticas. En julio, después de meses de espera, la OTAN finalmente comenzó a entregar los aviones de combate F-16, marcando un punto de inflexión en la guerra. A pesar de todo el poderío militar y la mano de obra rusa, parece que Putin está al borde de una derrota catastrófica. En mayo de 2024, Rusia renovó su esfuerzo por invadir y ocupar Ucrania. Sobre el papel, las probabilidades parecían estar a su favor. Más mano de obra, municiones, tanques, artillería y una larga historia de superioridad militar en la región. Sin embargo, la invasión de verano se convirtió en un fracaso rotundo. Uno de los errores más grandes fue la elección táctica de concentrarse en el este y el sur de Ucrania, en lugar de continuar con el avance hacia el norte, como lo hicieron en 2022. Curiosamente, la mayor parte del esfuerzo se destinó a la ciudad norteña de Kiev, la misma que fue atacada y defendida al inicio de la guerra. Y en lugar de utilizar tanques y vehículos blindados, Rusia apostó por tácticas de infantería. ¿Fue esta una decisión estratégica o un error costoso? Rusia se enfrentó a una escasez de tanques modernos. Su tanque más avanzado, el T-90, es básicamente una versión mejorada del antiguo T-72 de la era soviética. Sin embargo, Ucrania ha sabido contrarrestar estos tanques gracias a los equipos proporcionados por Occidente, explotando su punto más débil, la munición almacenada debajo de la torreta. ¿Sabías que si un dron ucraniano golpea este punto, puede detonar toda la munición y destruir el tanque en segundos? Con la escasez de blindados, Rusia se vio obligada a depender de viejos tanques soviéticos como el T-72 e incluso el T-55. Esto dejó a su ejército en una posición vulnerable, obligándolos a recurrir a tácticas de infantería, algo impensable en una guerra moderna. Durante las primeras semanas de la ofensiva, Rusia avanzó unas 10 millas dentro del territorio ucraniano, pero no pudo llegar a Kiev. Lo que es aún más impactante es la cantidad de soldados que perdieron. Se estima que entre 30.000 y 70.000 soldados rusos murieron en mayo y junio de 2024. Los reportes sugieren que Rusia ha perdido más de 1.200 soldados por día en todos los frentes durante esta ofensiva. Para los soldados rusos en el campo, esto es devastador. La moral ya estaba en declive y las tácticas rusas de enviar oleadas de soldados como carne de cañón solo empeoraron la situación. Entonces, ¿cuál era el verdadero objetivo de Rusia? Algunos estrategas creen que el ataque a Kiev era una distracción. La idea era hacer creer a Ucrania que Rusia estaba enfocada en capturar la ciudad, obligándolos a retirar tropas del frente oriental. Sin embargo, la ofensiva fue tan mal ejecutada que no solo falló en capturar la ciudad, sino que también permitió a Ucrania recuperar territorio clave en el este. Rusia parecía estar atrapada en su propia trampa, y el intento de invadir Kiev resultó ser una catástrofe. A pesar de algunos avances iniciales, el ejército ruso se retiró rápidamente, y Ucrania recuperó varias aldeas cerca de la frontera. A finales del verano, Rusia había perdido 70.000 soldados, una gran cantidad de tanques, y su objetivo principal seguía fuera de su alcance. Ucrania no perdió tiempo, lanzó una de las contraofensivas más sorprendentes y efectivas en los últimos 18 meses de la guerra. Aunque el contingente inicial de tropas ucranianas era pequeño, lograron barrer las defensas rusas en la región, ocupando aldeas y avanzando hacia el centro administrativo de la región de Kiev. Principalmente, Ucrania utilizó fuego de artillería y ataques precisos contra la infraestructura militar rusa. Destruyeron puentes clave y cortaron el acceso del ejército ruso al territorio continental. Además, Rusia había sobreestimado la efectividad de sus tropas en la región. La mayoría de los soldados rusos en esta área eran reclutas recién entrenados, muchos de los cuales se rindieron rápidamente.
Rusia cometió otro error garrafal al subestimar la importancia estratégica de la región. Inicialmente, informaron que solo 300 soldados ucranianos habían invadido la región, pero pronto surgieron reportes más precisos que indicaban que Ucrania estaba logrando un progreso significativo. En solo 3 semanas, Ucrania había ocupado docenas de aldeas y estaba avanzando rápidamente hacia el centro de la región. Según algunos informes, más de 300 soldados rusos fueron capturados en los primeros días de la invasión, la mayoría de ellos reclutas. Esto plantea una pregunta interesante. ¿Por qué Rusia sigue enviando a sus soldados menos experimentados a la primera línea de batalla, cuando está claro que Ucrania tiene una ventaja táctica? Una de las claves del éxito de Ucrania en la región de Kiev ha sido su capacidad de defenderse de los ataques aéreos rusos. Gracias al apoyo occidental, Ucrania ha mejorado significativamente su capacidad de defensa aérea, derribando misiles y drones rusos antes de que puedan causar daño. Hasta ahora, Ucrania ha logrado derribar 102 misiles y 99 drones rusos en la región. Esto no solo ha reducido el daño potencial en áreas civiles, sino que también ha demostrado que Ucrania tiene la capacidad de resistir la ofensiva aérea rusa. A pesar de las derrotas, Rusia no ha cedido. En el este, las fuerzas rusas han avanzado hasta 7 millas hacia la ciudad de Pskov, lo que ha obligado a Ucrania a evacuar a los civiles de la zona. Sin embargo, la falta de consideración de Rusia por los civiles ha sido un problema constante. Los ataques con misiles y drones rusos han destruido hospitales y otras infraestructuras civiles, lo que va en contra de la Convención de Ginebra y el derecho internacional. Por otro lado, Ucrania ha hecho un esfuerzo por minimizar las bajas civiles, trabajando junto con organizaciones humanitarias para brindar asistencia en las zonas afectadas por la guerra. Curiosamente, Moscú ha permanecido relativamente intacta durante la guerra. Sin embargo, la fuga de cerebros en la capital ha sido significativa. Más de 900.000 rusos, muchos de ellos trabajadores altamente cualificados, han abandonado el país desde el inicio del conflicto. Mientras tanto, las zonas rurales de Rusia, especialmente aquellas con minorías étnicas, han sufrido las mayores pérdidas en el frente. ¿Qué pasaría si Ucrania lograra llevar la guerra directamente a Moscú? Algunos analistas sugieren que esto podría provocar un cambio significativo en la opinión pública rusa, incluso en un régimen autoritario como el de Putin. ¿Podría esto ser el principio del fin para el liderazgo de Putin? A medida que la guerra avanza, Ucrania ha demostrado ser un oponente mucho más resistente de lo que muchos pensaban. Uno de los elementos clave que ha permitido a Ucrania mantenerse firme es el suministro continuo de equipos militares avanzados por parte de la OTAN, particularmente los sistemas de defensa antiaérea como los Patriots. Estos sistemas han sido vitales para repeler los ataques rusos y han permitido que Ucrania mantenga su impulso sin sufrir represalias devastadoras desde el aire. Y aquí es donde Ucrania ha sacado su as bajo la manga. ¿Te has preguntado qué impacto puede tener los F-16 en la guerra? Estos aviones de combate, pilotados por los mismos ucranianos, han llegado tras meses de entrenamiento. Con 65 F-16 listos para el combate, Ucrania está mejor equipada para defender su espacio aéreo y degradar lo poco que queda de la capacidad aérea rusa. Zelensky ha sido claro al pedir más aviones de combate, lo que demuestra que Ucrania está decidida a protegerse de cualquier amenaza rusa desde el cielo. La llegada de los F-16 es un punto de inflexión en la guerra. A pesar de que Rusia cuenta con los Su-27, diseñados específicamente para contrarrestar la amenaza de los F-16, los resultados han demostrado que no son suficientes. Pero, ¿por qué es tan importante que Ucrania controle el espacio aéreo? Porque este control puede cambiar el rumbo de la guerra. Desde que comenzó el conflicto, Rusia ha utilizado su poder aéreo para mantener a Ucrania a la defensiva. Pero con los F-16, Ucrania puede contrarrestar esta ventaja. Además, este nuevo arsenal aéreo puede servir como un catalizador para que la OTAN intensifique su apoyo. A medida que Rusia sigue sin poder responder adecuadamente, la OTAN podría sentirse más confiada en aprobar planes más ambiciosos para proporcionar a Ucrania aún más ayuda. Es fascinante ver cómo tanto Rusia como Ucrania
han tenido que transformar sus economías para adaptarse a la guerra. Ucrania ha recibido alrededor de 350.000 millones de dólares en ayuda financiera y militar de Europa y Estados Unidos, lo que ha sido crucial para mantener el país en funcionamiento. Antes de esto, Ucrania sufría enormemente debido al bloqueo del Mar Negro. Sin embargo, Ucrania ha logrado una victoria significativa en este frente gracias al uso de drones navales que han permitido reabrir el corredor del Mar Negro. Desde agosto de 2024, Ucrania ha vuelto a exportar grano a través del mar, con más de 2.300 barcos utilizando este corredor en el último año. Esta reapertura es crucial, ya que le da a Ucrania la capacidad de poner en marcha su economía de nuevo, sin depender únicamente de la ayuda extranjera. Antes de la guerra, Ucrania era uno de los principales exportadores de grano del mundo. En cambio, Rusia ha experimentado una transformación muy diferente. Su economía se ha aislado por completo. Europa ha dejado de importar petróleo y gas ruso, lo que ha obligado a Rusia a buscar nuevos mercados, principalmente en China e India. Sin embargo, el acuerdo con China no ha sido tan lucrativo como Rusia esperaba. El precio del gas natural que vende a China es aproximadamente la mitad de lo que obtenía en el mercado occidental, lo que limita significativamente su capacidad de generar ingresos. Rusia está cada vez más atrapada en su propia red de sanciones y aislamiento, además de los problemas con las exportaciones de gas. Estados Unidos ha impuesto importantes sanciones que impiden que Rusia comercie en dólares estadounidenses o acceda a tecnología avanzada. Esto ha afectado gravemente la capacidad del país para mantener su industria militar, lo que ha obligado a Putin a redirigir gran parte del presupuesto estatal hacia la defensa. En 2024, aproximadamente el 39% del presupuesto de Rusia se ha destinado a la defensa militar, una cifra sorprendentemente alta en comparación con el resto del mundo. Este porcentaje es mucho mayor que el de países como Estados Unidos, que gasta alrededor del 3.4% de su PIB en defensa. Este gasto desmedido está comenzando a afectar otros sectores económicos de Rusia, lo que crea un desequilibrio que podría empeorar con el tiempo. El floreciente sector energético de Rusia, impulsado por la exportación de petróleo y gas, es ahora más importante que nunca para mantener la economía a flote. Sin embargo, este crecimiento no es sostenible a largo plazo, especialmente si otros sectores de la economía, como la manufactura y la agricultura, continúan debilitándose. La dependencia de Rusia de China y otros países vecinos, como Kazajistán y Bielorrusia, también podría volverse un problema en el futuro. ¿Qué pasaría si China decidiera cortar las exportaciones rusas bajo la presión de Occidente? Rusia podría enfrentarse a una recesión económica que pondría en jaque sus ambiciones militaristas. Putin esperaba que al usar los vastos recursos naturales de Rusia podría drenar las fuerzas ucranianas y obtener una victoria fácil. Pero los eventos recientes han demostrado que Ucrania sigue luchando con fuerza, y la tan temida amenaza nuclear de Rusia ya no tiene el mismo impacto que antes. A medida que el ejército ruso sigue mostrando debilidades frente a las tropas ucranianas reforzadas por la OTAN, las opciones de Rusia se están agotando. En los últimos meses de 2024 y los primeros meses de 2025, podríamos ver el principio del fin de la guerra ruso-ucraniana. Si Rusia sigue perdiendo terreno y apoyo económico, la guerra podría llegar a su conclusión antes de lo que muchos piensan. Pero, ¿qué significa esto para Putin? Las demandas de paz, tanto internas como externas, podrían presionar a su régimen de una manera que nunca antes había experimentado. ¿Y qué hay de Ucrania? ¿Hacia dónde va? Con cada victoria en el frente, Ucrania no solo demuestra que está decidida a proteger su territorio, sino que también está en una posición de liderazgo en el escenario internacional. Desde la reanudación de las exportaciones a través del Mar Negro hasta la adopción de nuevas tecnologías militares, Ucrania está mostrando al mundo que tiene la capacidad de superar las adversidades. El próximo paso clave para Ucrania será consolidar sus avances, especialmente con la ayuda de los nuevos sistemas de defensa y los F-16. Además, seguir reforzando las relaciones con sus aliados occidentales será crucial para asegurar la victoria a largo plazo. Pero con cada paso que da, también surge una pregunta inevitable.
¿Qué pasará cuando la guerra termine? ¿Cómo reconstruirá Ucrania su país y restablecerá su lugar en la economía global? El futuro de Rusia es mucho más incierto, con una economía que depende cada vez más de China y una estructura militar debilitada. El país está en una situación precaria. Si Putin no encuentra una manera de revertir el rumbo, podría enfrentar no solo una derrota militar, sino también un colapso económico y político. A medida que el conflicto continúa, el mundo está observando. La pregunta sigue siendo: ¿hasta cuándo podrá Rusia seguir luchando antes de que el peso de la guerra los derrumbe desde adentro? ¿Será Putin capaz de mantener su poder o veremos una nueva era de inestabilidad en la región? ¿Y qué papel jugará Ucrania en la remodelación de la geopolítica europea después de todo esto? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Si te gustó, te invitamos a dejar tu like, suscribirte y activar la campana de notificaciones. Hasta la próxima.